Dios le bendiga, qué bueno es poder otra vez venir delante de ustedes con la palabra de Dios y gozarnos en meditar en ella y pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios para este momento. Y quiero iniciar precisamente orando, pidiéndola que sea Dios quien nos guíe en esta reflexión. Padre, ante tu presencia estamos, Señor, agradecido de tu gran misericordia, de tu gran fidelidad, de tu gran amor para con cada uno de nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra abran nuestros corazones, hablen a nuestras vidas y nos fortalezcan. Necesitamos tu bendición. Señor, bendícenos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cuando hablamos de Él, una de las preguntas que el mismo Jesús le hizo a los apóstoles, quienes dicen que yo soy. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y quién es Él? Jesús tiene muchas descripciones en la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y Jesús es profeta. Pero de esas tres perspectivas en las que pudiéramos ver, solo vamos a mirar así a vuelo de pájaro sobre la persona de Jesús como rey. Y cuando decimos que Jesús es rey, es que Él tiene todo gobierno, toda autoridad real de realeza, de rey, verdadera. Tiene todo poder, tiene toda gloria, todo dominio en todo lugar del universo. Esa es una gran verdad que nosotros debemos asimilar. El mundo es creado por Él y Él lo gobierna. Cuando nosotros vemos en la Biblia o en cualquier otro lugar que se habla de reyes, lo normal es que se diga desde tal fecha, tal rey gobernó desde tal fecha hasta tal fecha. Y ahí terminó. Y ahí murió. Y aún en la palabra de Dios dice, fulano reinó tantos años y murió. Fulano reinó tantos meses y murió. En fin, ahora, de quien nosotros queremos hablar es un rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice en Lucas 22, 29, el Padre asignó el reino a su Hijo amado. Cristo es el rey. Pero no hay un problema de gobierno entre Cristo y el Padre. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 15, desde el versículo 23 hasta el 25, habla de que Cristo entrega el reino al Padre. Cumple ciertas funciones y como que le entrega el reino al Padre, dice allí. Y no tiene ninguna incoherencia con lo que el apóstol Pablo había dicho en Efesios capítulo 5, versículo 5, cuando dijo, porque su reino, el reino es de Cristo y es de Dios. Efesios capítulo 5, verso 5. Y habla del reino de manera singular, no los reinos. En otras palabras, ambos reinarán eternamente. Y eso sí lo dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, que ambos reinarán eternamente. Trata en una porción de la Escritura aquí que quiero leer, que está en la carta del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 11, capítulo 1, perdón, versículo 11, que dice así la palabra de Dios.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es tener promesas como esta. Entrar, dice aquí, otorgar una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia entrada, cómoda entrada. Mire qué bendición, que nuestro Señor nos da una garantía, donde para Él garantizarnos eso a nosotros tuvo que sufrir bastante, tuvo que sufrir mucho, porque nuestro Señor, cuando murió, en Mateo 27, versículo 29 dice, que esa fue la recompensa que a él le dieron. Le pusieron una corona de espinas, como una burla al rey. Qué manera de tratar al Salvador del mundo. Ellos se burlaron de él. Ellos hablaron mal de Cristo. Y lo que pusieron en su cabeza fue una corona de espinas. Cuando uno observa en la palabra de Dios, muchas veces cuando se habla de corona, y en este caso, habían dos palabras regularmente en el Nuevo Testamento, estéfano y diadema. La palabra estéfano, que regularmente para corona, son las que uno conquista, la que se puede ganar incluso algún general de batalla por lo que hizo. Pero cuando se habla de la diadema, generalmente se habla de los reyes. No necesariamente esta palabra se usa solo para reyes buenos. Puede ser un mal rey, pero es de reyes. Realmente la corona de Jesús es muchas más bien diademas. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y es lo que Él logró en su muerte. Cuando derramó su sangre en la cruz, Él recibe una corona por lo que hace. Humanamente, si usted quiere, pudiera usar la palabra de estéfano. Pero también recibe la corona que Él heredó del rey David, de esa promesa que había, de esa descendencia, una diadema como un rey real, verdadero rey. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Dice que ay de los moradores de la tierra y de los moradores y del mar. Ay de ellos por el mal que está pasando, por el pecado que hay, por la maldad que hay en ellos. Ay de los momentos difíciles como estamos pasando. ¿Por qué? Porque el que no entiende que Jesucristo es el Rey y vive para el Rey del mundo, o vive para buscar los reinos terrenales, diríamos la corona, las estéfanas, o sea, las coronas humanas, los loores humanos por sus logros humanos, y no busca la corona que tiene el Rey de Reyes para adorarlo a Él. Aparece esa palabrita ahí en Apocalipsis que es bien triste, porque ese ay es sin H, con un signo de admiración. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Y yo creo que este es un momento para muchos decir, ay, estando viviendo en esta tierra. Ay, sí, muchas cosas malas están pasando. Muchas de ellas
por consecuencia del pecado. Porque si Dios la permite, por alguna razón la permite. Pero quiero leer en Apocalipsis 19, versículo 11 hasta el versículo 13, donde habla de esas diademas maravillosas que Cristo merece y que tiene. Dice Apocalipsis 19 del 11 al versículo 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con él y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y tenía en su cabeza muchas diademas. En otras palabras, muchas coronas. El rey, no corona simple, no un laurel como se le podía dar a uno que ganara una competencia atlética, entre muchas otras coronas que aún la palabra de Dios menciona, o manera de premio que uno se haya ganado humanamente. No, de realeza. La palabra que se usa allí son las diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria al Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese Dios dice en el versículo que sigue que regirá como lo que Él es, el príncipe de paz, el rey de justicia, el verdadero Dios que necesita este mundo para gobernar. No un simple ser humano que pueda quizá querer mostrar humana sabiduría para gobernar al mundo. No, alguien que va a regir con poder y gloria, con sabiduría de Dios, porque es el Verbo hecho hombre, que dice en Juan 1, versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es el que dice Isaías capítulo 9, versículo 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué maravilloso que ya estaba proclamado el reinado de Cristo 700 años aún antes de él nacer por el profeta Isaías, y cómo iba a ser su reino y su justicia. Ese rey, que mucho habla la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es nuestro Señor. Es el que está ahora. Ese es el Rey, y a Él debemos toda gloria, y a Él debemos ponernos de rodillas y adorarle, porque Él es digno de toda adoración. Dios le bendiga, Dios le guarde. Veámoslo como el Rey que es, y luego lo veremos como el sacerdote y profeta que es nuestro Señor también. Padre, gracias por tu misericordia y fidelidad. Ayúdanos a postrarnos siempre delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.